Habíamos visto la importancia para una persona que haya nacido de nuevo, el ver a Dios. Diga conmigo, ver a Dios. Y este versículo ha marcado esa pauta. El apóstol Juan, en su relato acerca de lo que el Señor Jesús viene haciendo hace 2000 años, nos lleva a Isaías. Y acerca de Isaías dice el pasaje del 12:41 de Juan: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, del Señor. Isaías pudo ver a nuestro Señor como soberano, lo vio gobernando, lo vio como realmente es. También tuvo la oportunidad de hablar Isaías en el capítulo 53 de el Señor Jesús como el siervo sufriente, pero allá en Isaías 6, del versículo 1 al 13, lo puede ver como el Dios gobernante. ¿Y por qué es necesario que usted y yo veamos a Dios? La Escritura me dice que Isaías vio a Dios. Diga eso conmigo. Isaías vio a Dios. Es muy importante esto porque no dice que Isaías y la señora de Isaías vieron a Dios. Hay una cantidad de hombres esperando consagrarse a Dios hasta que su mujer vea a Dios, y sí, es posible que eso se dé, pero también es posible que no se dé, porque esta relación, aunque es corporativa como iglesia, es personal como miembro. Hay otras personas, damas, que están esperando a que su marido vea a Dios, y es posible que eso se dé, y es posible que no se dé. Entonces tú y yo no podemos estar esperando a que el de lado vea a Dios para nosotros poder seguir en pos de Él, si ya lo vimos. Algunos hijos e hijas están esperando a que sus padres vean a Dios, y eso se puede dar o no se puede dar, porque indudablemente tenemos que ser pragmáticos en la observación y entender que hay gente que va a la Nueva Jerusalén y hay gente que va al lago de fuego y azufre. De algún lado sale la gente que va al lago de fuego y azufre, y no estoy siendo ave de malos pronósticos, pero lo que quiero enfatizar es que yo no puedo ponerme a esperar a que mi novio vea a Dios para yo como dama poderme consagrar a Dios, y que mi pretendida vea a Dios para yo. Entonces hay una cantidad de personas que estamos como en un limbo, y el limbo no existe, esperando a que otros vean a Dios para nosotros poder decir, mis amigos vean a Dios. Caramba, puede que tus amigos no vayan a ver a Dios. Cuando Pablo ve a Dios allá en Hechos 9, es clara la escritura que dice que la gente quedó confundida, la que estaba a su alrededor, porque escucharon la voz pero no vieron nada. Y es interesante que a un ciego, como quedó Saulo, él vio a Dios porque el Señor Jesús se le presenta y él sale en pos de él. Pablo no esperó a que la demás gente le validara su visión para poder ir en... Esto no es una religión, es una relación. Diga eso conmigo, relación. Ahora es importantísimo también ver a Dios, porque haciendo referencia al pasaje de Isaías en donde está consagrado que este hombre vio a Dios, voy a leer solamente: en el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, estas son sus palabras: vi yo al Señor
sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Solo voy a leer, si usted quiere profundizar o ver un poco más de esto, escuche lo que hablamos hace 8 días. Por encima de él había serafines. Cada serafín, cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. 3 veces Santo. ¿Santo quién? Jehová de los ejércitos. Diga conmigo: Dios es santo. O sea, el ser humano no ha tenido un encuentro con el Dios santo, y mucho menos podrá apreciar la santidad de Dios si no tiene un encuentro con el Dios santo. Ese Dios de los ejércitos, acerca de él, esos serafines gritan voz en cuello después de decir santo, santo, santo. El cántico tiene otra estrofa. Dice: toda la tierra está llena de su gloria. El cántico que estos seres entonan básicamente es santo, 1, santo, 2, santo, 3. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Y siguen: toda la tierra está llena de su gloria. Y alcanzan a decir eso, y las puertas, los quiciales, los marcos de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y se derrama la gloria de Dios. Dice que la casa se llenó de humo, haciendo una presentación similar en Primero de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón consagra el templo que Dios le permitió construir, o cuando en Apocalipsis 15 se nos muestra que el santuario de Dios en el cielo también se llena de humo. Cuando uno tiene un encuentro con el Dios santo, toda su fachada se cae, se desploma. Se cae la fachada del intelecto, el que se precia de ser sabio, de conocer muchos libros, de tener mucho bagaje cultural, puede confrontarse con su estupidez. Mira al de al lado y dígale: confrontarse, dígaselo por favor. Al pensar que, no en vano dice el profeta, no se gloríe el valiente en su valor, en su coraje, ni el sabio en su sabiduría, ni el ¿qué? Ni el rico en su riqueza. Esto es interesante. Entonces, Isaías, que permítame la aclaración, no era un hombre de estrato humilde en el sentido de finanzas. Era de las familias Jai de Judá. No era un hombre ignorante en cuanto a intelecto. Era un hombre estudioso. Era un hombre que leía. Era un hombre ilustrado. Su posición como profeta a nivel religioso le permitía preciarse de tal, tanto que era un hombre que podía ser invitado a los oficios del templo sin pertenecer a la tribu de Leví ni a los sacerdotes. Entonces este Isaías, cuando tiene esa visión del Dios santo, miren lo que ocurre. Voy a abusar de ustedes, voy a mermarle al aire para que entren en calor. Cuando Dios le permite a Isaías que lo vea, es interesante que Isaías no dice: rayos, por lo mucho que sé de la primera, la segunda, la tercera o la cuarta incursión de los próceres o de la gente, toda esa cosa que usted puede observar y puede ahondar en ella escuchando a Diana Uribe, por ejemplo, excelente historiadora ella. Él no hizo impresión, tampoco dijo: rayos, se me apareció a mí, claro, porque soy profeta. No.
Mi familia es una familia de abolengo, mi apellido, imagínate, todo lo que nosotros hemos aportado a esta patria. No, cuando uno tiene realmente un encuentro con Dios, lo primero que puede apreciar de uno mismo es su inmundicia. Diga conmigo, inmundicia. Por eso, mientras yo no tenga un encuentro real con la santidad de Dios, seré un pelafustán, un pelele de el que dirán, un pagado de mí mismo. Porque Isaías, cuando tiene esta visión, dice: ay de mí que soy muerto. Dice: pero ¿por qué? El impacto le causó alguna afección cardíaca. No, el ay de mí, ahí en el original, está llevándome a reconocer que Isaías está reconociendo que se siente insignificante ante la grandeza de Dios. Los serafines no lo asustan, aunque pueden ser muy peligrosos. A él lo que lo impresiona es la santidad de Dios. Como al observar esos serafines, con dos alas se tapan los ojos, porque ni ellos, que están acostumbrados a vivir en su presencia, quieren mirar la santidad, el santo que hay en ese trono. Y se cubren sus pies, porque aún ellos, que su caminar debe ser claro, transparente, impoluto, se sienten incapaces de rozar con sus pies los quiciales donde está asentado nuestro gran Dios, y vuelan mejor. Entonces, cuando él dice ay de mí, él, el hombre o la mujer que tiene ese encuentro, él sienten su insignificancia. Ahí no podemos hablar ni ser pagados de nosotros mismos, porque esto no es por estratos en el reino. Además de insignificante, se siente inmundo. Es como cuando somos delicados en el trato con nuestras vestiduras. Y no permitimos que se ensucien. Sin embargo, cuando vamos a la luz, nos damos cuenta que hay suciedad en ella. La inmundicia de esta tierra caída, del mismo pecado en su momento, nos lleva entonces a sentirnos impropios. Y entonces Isaías es claro, porque dice: solo merezco la muerte. Así se sintió el hombre. Entonces, yo no puedo pedirle a una persona que no ha tenido un encuentro real con Dios que se consagre a Dios. Es difícil. Los caminos de la carne van a ser de él su comida. Se van a alimentar de él las obras de la carne, las que nos habla Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, las que nos habla Pablo en Romanos capítulo 1, las que nos habla Pedro en sus cartas. Se sentía impropio e inmundo, como siquiera para acercarse a cantar el santo, santo, santo que están cantando los querubines. Entonces, él no dice: ¡ay, qué bueno! Aquí le están cantando al Señor estos serafines. Le sigo yo: santo, santo, santo. Él no le salen las palabras de la boca. Ni siquiera se atreve a mirar. Si los serafines no miran, ¿yo qué voy a mirar? Ni para escuchar, no le da. Solo sirvo para morir. Entonces yo quiero hablar con usted, mi hermano y mi hermana, que se ha tenido un encuentro con Dios, que por favor deje de mirar a los demás que tal vez no han tenido un encuentro con Dios, que están ahí en los quiciales, están en la confusión de Isaías, a que deje de darle dedo al que no lo ha visto. Es que no se le pueden pedir peras al olmo, no se le pueden pedir, es imposible. Es más, cuando tengo un encuentro con la santidad de Dios, dejo de compararme. Diga conmigo: compararme. Es que por lo general mi supuesta santidad personal, en la tendencia carnal, la dirijo a compararme con el que está caído o con el que creo inferior en santidad a mí. No, si vamos a compararnos en santidad, mire al trono para que vea lo imperfecto, lo impropio y lo inmundo de lo que nosotros tal vez nos vanagloriamos. Entonces, en ese orden de ideas, Isaías nos lanza a evaluarnos, porque él dice:
¿Por qué soy digno de muerte? Porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Cómo así? Es que ser inmundo de labios, como aclarábamos, no es andar diciendo vulgaridades y contando chistes verdes. De lo que hablábamos era de que nuestra alma está directamente conectada con lo que hablamos y decimos. De manera que de lo que yo hablo, de eso está lleno mi corazón, está llena mi alma. Y mi buen Señor Jesús, nuestro buen Señor Jesús dijo, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Pero yo no digo palabras soeces, pero hablas carne sexual, hablas carne de chisme, hablas carne de robo, hablas carne, etcétera, etcétera. Isaías, el profeta, lleva 5 capítulos profetizando. En el capítulo 6 dice, rayos, soy un hombre inmundo de labios. Soy un hombre inmundo de labios. Es más, habito en medio de un pueblo que tiene labios, ¿qué? Inmundos. Yo que sé que su profesión es muy pulcra por el medio donde usted se desenvuelve, pero yo sé por profesión de vendedor de repuestos lo que es andar entre un pueblo inmundo de labios. Un repuestero que sea profesional en el asunto sin tener un encuentro con Dios, de una docena de palabras que dice, 20 son vulgares. Y en el gremio del derecho, en lo jurídico, puede que ya uno no diga las vulgaridades, pero le da la misma altura con otro léxico a las partes de la carne de las cuales estés esclavo. Evalúe usted su profesión o su arte. De lo que hay en mi corazón, habla ¿qué? La boca. Y sin embargo, Dios tiene la misericordia de que este hombre lo vea. Y él dice, han visto mis ojos al Rey. Han visto. Entonces, lo que pienso yo que el Espíritu Santo quiere es que usted y yo tengamos un encuentro con Dios y lo veamos. Ahora, Isaías estaba en otro pacto, el antiguo pacto. En este pacto solo unos pocos se pueden acercar a Dios, en el antiguo. Cuando Dios necesitaba algo de un profeta, ungía a un Samuel, por ejemplo, y el Espíritu de Dios venía sobre él nomás. Cuando necesitaba un rey, ungía a un rey y el Espíritu de Dios descendía sobre ese rey. Necesitaba un juez y el Espíritu de Dios descendía sobre ese juez. A veces el Espíritu caía sobre varios al mismo tiempo, como cuando Saúl se encuentra con una compañía de profetas y él, sin ser profeta, el Espíritu cae sobre él y empieza a profetizar. De ahí el dicho entre los israelitas, Saúl entre los profetas. Pero no era algo general ni colectivo. Entonces vuelvo al punto. Yo tengo que sincerarme con Dios y realmente arrodillarme, sacar un tiempito y meterme por allá en un rincón y ensuciar mis rodillas de vez en cuando contra el piso, para atreverme a tener un tiempo con Dios. La persona que no ha tenido un encuentro con Dios de esa manera le huye a la palabra de Dios. La palabra de Dios les esquiva. La Biblia es un libro que lo tortura, es un libro que escasamente puede escuchar, mucho menos lo va a anhelar leer, ni siquiera intentará escribirlo para transliterarlo. Pero cuando has tenido ese encuentro con Dios, la palabra de Dios se convierte en tu manjar, la compañía de Dios se convierte en tu delicia. Y no porque te creas santo, sino porque sabes que ese Dios santo te permite verlo, y para eso te dejó la Escritura, para entenderlo y para conocerlo, y la oración para comunicarse contigo. Y si Dios quiere, puede que te permita verlo físicamente, así como hizo con Pablo, cuando le permite ir en el cuerpo, fuera de él no sabe, e ir al paraíso y ver cosas que pocos han visto. O a Juan, cuando le dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, sube acá, y lo coloca
desde el trono a mirar las cosas como deben ser vistas. O a Isaías, que le permite tener esta visión. ¿Han visto mis ojos al Rey? Entonces, nosotros no podemos seguir en un caminar religioso. No, mejor, yo sí puedo seguir en un caminar religioso, haciéndote creer que soy creyente, haciéndote una pantomima, soy como un teatro ambulante, que de dientes para afuera digo una cosa, pero soy como un sepulcro blanqueado, porque estoy lleno de huesos de muerto por dentro. Una de las expresiones favoritas hacia los fariseos del Señor Jesús era sepulcros ¿qué? Blanqueados, porque por fuera, usted cuando vaya la próxima vez a un cementerio que barran y trapeen allá, se va a dar cuenta que todas las tumbas son bien pulidas, con flores, pero vaya pues, empiece a escarbar, va a encontrar huesos de muerto, malolientes, por lindo que haya sido su relación con el que está, con el cuerpo del que está ahí. Han visto mis ojos al Rey. Y en ese orden de ideas, vuela uno de los serafines, y en su mano, además de 6 alas, tienen manos los serafines estos. Y ese carbón encendido que toma con unas tenazas del altar, toca la boca de Isaías y le dice: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu ¿qué? Tu culpa. Esa culpa que nos mantiene esclavos de la conciencia sucia, porque uno sabe lo que ha hecho, pero tampoco sabe cómo escapar de ahí. Y esto es un anuncio profético de lo que mi buen Señor Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario unos cientos de años después de que se ha escrito este pasaje de Isaías. Porque ciertamente cuando Él derrama su sangre preciosa, que es sangre divina, sangre de Dios, ofrece un pago por algo que Él no debía. Él sustituye su vida por la nuestra. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y como la paga del pecado es muerte, Él dice: no, yo muero por ellos, es que ellos no tienen con qué pagar, jamás van a tener con qué. Y no solamente le dice eso el querubín, el serafín este, y le dice: y limpio tu pecado, porque los sacrificios del antiguo pacto no quitaban el pecado, lo cubrían. Es lindo porque en el capítulo 1 de Isaías, el mismo Isaías dice que el que se acerca al Padre, a Dios, entonces el Padre, la Trinidad, aunque sus pecados hayan sido rojos como la grana, vendrán a ser como ¿qué? Limpios como... Entonces este Isaías recibe limpieza de pecado, se le quita además la culpa, y ahora recibe una encomienda. Hay una necesidad en el trono de Dios. Dios tiene necesidades, no como las nuestras. A Dios no le cortan los servicios, no tiene problemas de salud, Dios no tiene problemas de consejería matrimonial, Dios no tiene problemas con hijos. Dios es un Dios sin problemas, pero tiene necesidades. Y la necesidad de Dios, qué interesante, es que sus criaturas, seres humanos caídos, vean la santidad, y esa santidad necesita enviarla y comunicarla a través de un mensajero. Y Dios, en su intimidad de esa relación de Isaías 6 del 1 al 13 que nos muestra, Él hace una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá? ¿Por quién? ¿Por quién? Por nosotros. La Trinidad tiene, gracias tocayo, la Trinidad tiene una necesidad, y es que los caídos, seres humanos, entiendan que la vida es algo más que pecar aquí abajo, que es algo más que estar en los caminos de la carne y de la codicia y de la sevicia y de la inmundicia. Yo necesito enviar a alguien para que les hable de la santidad que hay en nosotros. Entonces Isaías levanta la mano y dice: heme aquí, envíeme a mí.
aquí estoy, envíeme. Y el Señor, mira qué le dice: anda y di a este pueblo. Pero primero, quitó su culpa y su pecado. Quitó su culpa y su pecado, para que Él pueda ir a anunciar, no a la humanidad que se va a condenar, porque la humanidad está condenada por falta de Dios, sino que la humanidad tiene una oportunidad si se arriesga a contemplar la santidad de Dios. En el antiguo pacto, como le digo, era muy complicada la vuelta, porque además se hacía a través de unos sacrificios que solo los judíos podían hacer, a través de la tribu de Leví, de donde surgían los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Y es más, ni las otras 11 tribus podían entrar allá a hacer eso, sino solo la de Leví. Y los gentiles, o sea nosotros, mucho menos, porque así fuesen prosélitos, aquellos seguidores no judíos de las costumbres judías, no los dejaban pasar ni de la puerta. Pero el nuevo pacto, y a eso es lo que vamos a hablar ahorita, nos da una oportunidad impresionante como humanidad. Bueno, pero como les decía, si usted quiere ver algo más de este Isaías capítulo 6, del 1 al 13, escuche lo que hablamos la semana pasada. Lo que quiero decirte es que todas las personas que por lo menos aparecen en las Sagradas Escrituras tuvieron un encuentro con Dios, vieron a Dios, sin importar el tiempo o la dispensación o el pacto. Nosotros nos vamos a centrar en el pacto que nos tocó a nosotros. Pero por ejemplo, puedo hablarte de un hombre que vio a Dios y no había ni primero ni segundo pacto aún. Un hombre llamado Job. Recuerden que Job, aunque está por allá en la mitad de las escrituras más o menos, realmente dicen que fue el primero de los libros o de las historias que allí se narran en orden, si fuéramos a tomar el asunto de hacer las cosas cronológicamente. Pero en los capítulos finales, Job dice, después de tener un encuentro con Dios, muy interesante, porque es un hombre al que Dios le dice: bueno, te voy a hacer un test. A ver, pues, ya que usted se cree tan. Y empieza a hacer una cantidad de preguntas a partir del capítulo 38, 39. Y entonces Job llega a una conclusión, la misma de Isaías. Solo que lo dijo en otras palabras, dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo soy el que de aquí en adelante te voy a preguntar, Dios, y tú vas a responder. Hombres como Abraham vieron a Dios, el mismo Isaac, Jacob, José mismo. Moisés tuvo que ver a Dios, dice el libro de Hebreos, con respecto al peregrinar de Moisés, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Porque esta gente y usted y yo necesitamos un encuentro así con Dios, porque es lo único que nos va a mantener con la brújula bien puesta hacia el norte de Dios, en medio de todas las dificultades, avatares y peripecias que nos toca afrontar en esta vida, y aún los mismos éxitos que nos pueden apartar de Dios mismo, porque dice que las espinas y los abrojos, que son las ocupaciones de las riquezas y de las situaciones de esta vida, nos pueden alejar de Dios. Pero cuando Pablo, por ejemplo, fue llamado por el Señor, en Hechos capítulo 9, cuando el Señor Jesús le dice a Ananías: vaya y que por allá en una casa está Saulo. Él en visión ha visto que un varón llamado Ananías, o sea tú, entra, le impone las manos para que recupere la vista y reciba el Espíritu Santo. Pero entonces el Señor Jesús le dice algo a Ananías interesante: yo le mostraré lo que tiene que sufrir por llevar mi nombre a los gentiles, a los judíos y a la gente de la tierra. Entonces, si usted lee 2 Corintios 11 del 23 al 33, va a encontrar la cantidad de situaciones difíciles que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar como testigo de Dios. Pero si algo a él lo mantuvo firme, fue lo que vio en el paraíso cuando Dios le permitió ver, y lo que escuchó en Hechos 9 cuando el Señor lo llamó al servicio. Entonces, ¿por qué se embolatan las personas hoy de Dios? Porque no han tenido ese encuentro con Dios.
o los doblegan las pruebas o los esclavizan los éxitos. Pero cuando tú has tenido ese encuentro, sin importar la edad, esto no es de viejitos o de adultos, también es de niños. Samuel vio a Dios siendo niño. Entonces el asunto es que si algo me va a mantener perseverando en este caminar, no es lo que sepa de Biblia, ni los títulos, ni la posición. A mí lo que me va a sostener es el haber visto a Dios. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. A medias no vale. Entonces, aterricemos. Hace 2000 años, el apóstol Juan está citando este pasaje de Isaías. Pero el Señor Jesús retoma el diálogo y mire lo interesante. En el capítulo 12, versículo 42 de Juan, este evangelista me dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos que creyeron en él. Es que sí, muchos judíos no creyeron en el Señor Jesús, pero muchos judíos sí creyeron en el Señor Jesús. Y el asunto es que estamos a nivel de gobernantes. Sin embargo, estos gobernantes tenían una conversión a medias. Aunque creían, todavía tenían muchos temores. Porque es que el temor es como la arena que yo le puedo echar a un motor y con eso lo daño. Podemos decir que un creyente que teme tiene problemas de ensamble. Hay que trabajar ahí. No estoy hablando de la falta de temor ante los peligros, estoy hablando es de la falta de equilibrar bien los temores. O sea, el temor más grande que un ser humano debe tener es el temor a Dios, es la reverencia a Dios, es saber que Él tiene todo bajo. Cuando yo sé que Dios tiene todo bajo control, entonces no puedo dudar. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. El cristiano que teme porque le falta provisión está tácitamente diciendo, Señor, como que no le alcanzó el presupuesto para mí. Que le teme a tal situación, está diciendo, Dios, usted es limitado en su poder. Desde que estoy en sus caminar, quedé como a la deriva, nadie se hace cargo de mí. Falso, de toda falsedad. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero mire qué interesante. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Es que resulta que el aferrarme a Dios implica a veces ser expulsado de algunos lugares o de algunos gremios en los que yo quiero persistir y seguir aferrado. Y recuerden que el Señor Jesús dio a entender que o se agrada a Dios o se agrada a los hombres, pero no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo no puedo. Bueno, yo sí puedo. Hay personas que le dan gusto a la gente y le dan la espalda a Dios. La posición del creyente es darle gusto a Dios, así eso implique darle la espalda a la gente. Porque la posición de Isaías, o la posición de Josué, o de Caleb, o del rey David, o de Natán el profeta, la del mismo Salomón, nos gastamos kilómetros de papel y miles de palabras para enfocarnos en que Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas y hablar de él esa clase de cosas que pueden deteriorar su imagen. A él no le importó porque dejó que se escribieran, porque Salomón tuvo un encuentro con Dios. Recuerden que él estaba dormido y Dios se le apareció en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él le pidió sabiduría. Y Salomón termina diciendo en Eclesiastés capítulo 12, esto es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero si alguien pudo ver a Dios y saber de su inmundicia, fue Salomón. Todos estos hombres, el mismo Elías, el mismo Eliseo, hablando de gente como Ezequiel, hablando de personas como Jeremías, todos los profetas menores, que no eran menores por ser menores de edad, sino por que escribieron poquito, por eso llaman profetas menores. Los mismos 12 apóstoles, hubo 500 que vieron al Señor Jesús resucitado, lo dice Pablo en la carta a los Corintios.
Pero usted y yo, al tener un encuentro con Dios, no vamos a hacer lo que estos de hace 2000 años hicieron, porque dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, o sea, no lo publicaban, que creían en Jesús, para no ser expulsados de la sinagoga. Créame, con Dios o se toma partido o se juega eso. Y eso Dios lo aborrece, porque dice la Escritura, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué susto eterno el de esta gente. Esta gente de hace 2000 años murió ya. O sea, ellos ya verificaron su craso error. Empezando por los que ni siquiera creyeron, estos medio creyeron. Pero por darle gusto a su statu quo, a su momento, prefirieron lo temporal a lo eterno. Hoy esa gente ya sabe qué error cometieron. No podemos nosotros cometer el mismo error hoy. Entonces, vuelvo a mi punto, al punto inicial. Pero ¿por qué es así? Pero ¿por qué es así? Mi respuesta es, no ha tenido la visión de Dios. Por eso sigue así. Por eso sigue así. Entonces, o maduramos o nos quedamos niños eternos. Y vamos a morir inmaduros. Ahora, aquí me está narrando algo Juan como evangelista, pero aquí me va a hablar el Señor Jesús como Dios. Entonces Jesús clamó y dijo, es decir, gritó. El Señor Jesús no dijo, el que cree en mí, no, ¿me entiendes? Como los creyentes, agente secreto. Nadie sabe que es creyente. Nadie sabe. ¿Por qué? Pues ¿qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿Qué va a decir mi novia? ¿Qué va a decir mi novio? ¿Qué va a decir el dueño de la empresa? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Digan lo que digan. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me cree. Aparece otra vez el nosotros. ¿Recuerda eso? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. 3. Cuando lo fueron a expulsar del jardín del Edén, al hombre y a la mujer, dijo, no sean que coman del árbol de la vida y vengan a ser como nosotros en ese estado caído, nosotros. Cuando confunde los idiomas en el capítulo 11 de Génesis, en la Torre de Babel, dice, bajemos y confundamos su lenguaje para que no se entiendan. Ahora el Señor Jesús me recuerda que son 3. El que cree en mí, no cree en mí solamente, podemos agregar, sino en el que en el que me envió. Esto tiene una trascendencia grande porque es que creer en Jesús es creer en el Padre. Yo estoy abogando para que tú y yo tengamos una visión de Dios. Pero es que en este pacto, en el nuevo, al Padre, esa visión del trono solo la podemos tener a través del Señor Jesús. Es la única manera. Y fuera de eso dice, y el que me ve, ve al que me envió. Es decir, ver a Jesús es ver al Padre. Ver a Jesús es tener un contacto con la santidad de Dios, claro. Pero Él está clamando, Él esto lo está gritando a voz en cuello. Y fuera de eso dice, yo, la luz, he venido al mundo. La luz, diga conmigo, la luz. No es la luz del lito, no, es la luz de Dios, la luz eterna, la luz gloriosa, la luz que en medio de las tinieblas resplandece. Jesús es la luz. Él sabe que están citando Isaías, versículos anteriores, de manera que uno de los que estaba sentado ahí en el trono, cuando Isaías tuvo esa visión, es el Señor. Entonces el mismo Señor supo qué cara puso Isaías, qué inmundo te sentiste, Isaías. Pero tranquilo, yo voy a bajar. Hoy te hicimos subir
en unos años yo bajaré y la luz estará en medio de ustedes. Porque aquí en la Trinidad decidimos que yo soy el que voy a descender. Yo, la luz, he venido al mundo. Jesús es la luz. No estamos hablando de esta luz artificial, la luz de una fogata. No, estamos hablando de la luz que me marca el sendero a la eternidad. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? En tinieblas. Mientras tú y yo no tengamos esa visión de Dios, nuestra vida permanecerá en tinieblas. No creer en Jesús o no verlo es permanecer en oscuridad. El Señor Jesús no vino acá a perder el tiempo, vino a darnos tiempo. Tiempo para poder apreciar la oscuridad en la que vivíamos y el desastre al que nos dirigíamos. Él viene e ilumina todo. Y entonces me recuerda lo importante de su palabra, porque dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Es que el Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. A veces olvidamos eso y nos convertimos en condenadores del prójimo. Jesús vino a salvar, no a juzgar. El propósito del Señor Jesús en su primera venida hace 2000 años es salvar. Pero cuando se rechaza esa salvación, sus palabras, que no podemos separar, uno no puede decir, esto es lo que dijo Jesús y este es Jesús. Tanto su palabra como Él son uno mismo, no pueden separarse. Él y sus palabras van de la mano. De manera que si yo me precio de ser creyente, lumbrera es a mis pies su palabra, como dice el salmista. Seré un creyente, digámoslo así, sin luz. Fíjate en la oscuridad completamente y tú te niegas a llevar la linterna. Chichones son los que vas a sacar, moretones y caídas. Hay mucho creyente hoy sin linterna en medio de una sociedad sumida en la completa oscuridad. Si no tengo aprecio por las palabras de Dios, que además están escritas en la Biblia, es como si conscientemente tomo la Biblia y la tiro. Sería como tirar la linterna y decir, yo sigo caminando en la oscuridad porque es que yo soy más guapo que cualquiera. No, no eres guapo, eres un loco, eres un desquiciado, eres un orate, eres una persona necia. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque, dice el Señor, mire qué tan claro el Señor Jesús tiene esto. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvar el mundo. Mis hermanos, la misión de nuestro Señor Jesús hace 2000 años en su primera venida hasta su segunda venida fue, es y seguirá siendo hasta que regrese el salvar a las personas en su respectiva generación. Él muere por todos. No todos creen, pero sí muchos. Y usted y yo debemos valorar que seamos parte de esos muchos que se hayan creído. ¿Por qué? Porque es que salvar en su primera venida es la misión del Señor Jesús en el área de la redención. Además de hacer la voluntad del Padre, que a propósito es la misma. Dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se condene. Esa es la voluntad del Padre. Y es claro porque dice mi buen Señor, nuestro buen Señor, el que me rechaza y no recibe ¿qué? Mis palabras, tiene quien le juzgue. Qué interesante. Dice quién, no qué. El Señor Jesús trata su palabra no como un qué, sino como un quién. Porque es que rechazar al Señor Jesús es rechazar su palabra. Y rechazar la palabra del Señor es rechazar al Señor Jesús. Recibir al Señor Jesús es recibir su palabra. Y recibir la palabra del Señor Jesús es recibir al Señor Jesús. Rechazar al uno es rechazar al otro. Y recibir lo uno es recibir al otro. Entonces, si yo rechazo lo que fue enviado y el que fue enviado para salvación, se me convierte en juez y en condenador. Pero por mi rechazo. Por eso necesito urgentemente una
visión, vi yo a Dios. Vi yo a Dios. Una vez, mi amado esposo, usted ve a Dios, no importa, no demeritando la situación de su mujer o de sus hijos, usted lo vio, usted arranca. Porque es que lo temporal ocupará su lugar y lo eterno será su ambición. El asunto es que por quedarme cuidando lo temporal y los que no han visto, me enredo y les evito a ellos ver la luz. Porque ahora tú y yo somos como la lámpara que se coloca sobre el nochero, pero algunos hemos colocado la lámpara debajo del almud, debajo del nochero. Y al nacer tú de nuevo y renovar tu entendimiento, en la familia donde te encuentres, para empezar desde pequeño, desde la familia, antes de irnos a la oficina, antes de irnos al barrio, no puedo olvidar que Jesús dijo: no he venido a traer paz, sino división y espada. Porque los que no han nacido de nuevo en tu familia van a ver la luz que hay en ti, no tú, sino la luz que hay en ti. Y entonces, como ellos están en tinieblas, van a querer recular, porque es que eso ilumina mucho, la luz de Dios ilumina mucho. Pero no podemos hacer eso, sino que tenemos que seguir de frente con la lámpara en la mano, porque es que nos estamos jugando la eternidad posible de los que están a nuestro alrededor. En el infierno se suplica que el evangelio se predique. El rico dice: Padre Abraham, te suplico que envíes a Lázaro para que mis hermanos, al verlo a él, crean y no tengan que venir a este lugar de tormento. Es una petición egoísta, inicial, inmadura desde el infierno, porque este hombre pretende que se salve su familia. Él no está pensando en los del barrio, pero al menos la intención es buena. Y la respuesta del Señor Jesús en esa historia, en esa parábola, es: a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. O sea, la palabra. Nuevamente, la palabra y el Señor Jesús son exactamente ¿qué? Lo mismo. Entonces yo no puedo llegar al tribunal de Cristo el día de mañana y decir, y se me va a decir: ¿y por qué construiste con tanta madera, heno y hojarasca? Ay, no, Señor, por mi novia. Es que yo no la podía dejar. Por mi... Si me estoy haciendo entender, amigos. Esto es muy delicado. Mientras más te quedes tratando de atender al que está en tinieblas, ocultándole tu luz, más lo estás clavando en el infierno. Tú lo que tienes que seguir es adelante. Él tarde o temprano va a despertar. Ella tarde o temprano va a despertar. Si despierta. Si despierta. Entonces, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y uno dice: pero entonces, ¿cómo así? ¿Quién será ese quién? La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Dónde? ¿En el día qué? En el día postrero. Por lo general, el postre se sirve ¿a qué? A lo último, ¿sí? Entonces está hablando de su retorno, porque en el día postrero el Señor de Jesús ya no va a venir en el burrito a dejarse matar en la cruz y a jugar a la resurrección y a la sepultura. Ya no. Como dice el 9:27 de Hebreos, está escrito que el ser humano muere una sola vez y de ahí el juicio. El Señor Jesús murió una sola vez, resucita, y cuando retorne es para juzgar ateos, creyentes, no creyentes, consagrados, no consagrados, medio tibios, todo. La palabra de salvación por él hablada se levantará en el día del juicio para juzgarnos en su retorno. Seremos medidos con esa palabra. Y el Señor Jesús, que es el que está hablando, dice algo interesante: porque yo no he hablado por mi propia ¿qué? Siempre lo que el Señor dijo, al menos en este evangelio de Mateo, que venimos leyendo juntos, ha sido lo dicho por el Padre. El Padre le dice: usted va y va a hacer esto, esto, esto y lo otro. Y va a decir esto, esto, esto y aquello. No se sale. Jesús es Dios.
completamente Dios. Sin embargo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se hace obediente como siervo, se humilla. Imagínate, el que nació, el que es eterno para mandar, se hace hombre, nace de mujer, renuncia a su capacidad de mandar voluntariamente para obedecer. Qué Dios tan sobrado el que tenemos. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Sí, entonces usted dé cuenta de quién vino a hablar. El Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de ¿qué? De hablar. A eso ha sido fiel el Señor. Aún en detrimento de Él, porque le tratamos, y perdóneme que nos incluya, hace 2000 años, como a basura. Le asesinamos cual bandido. Entonces, el Señor Jesús, que ha sido fiel a lo que el Padre le mandó a hacer, aún en detrimento de Él, porque solo perdió, desde que el Señor Jesús arrancó del trono para acá para abajo, fue perdiendo cada vez más, y cada vez soltaba más para poderse meter entre nosotros como luz. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé, diga conmigo, el Señor Jesús sabe. Mire qué interesante. Y sé que su mandamiento, el del Padre, es ¿qué? Vida eterna. Fuera de que merecíamos la muerte, nos trae vida eterna. Por eso es tan delicado este caminar y este trasegar. Y empieza a finalizar mi Señor Jesús diciendo: así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor Jesús siempre habló vida eterna. ¿Y por qué siempre habló de vida eterna? Porque eso fue lo que el Padre mandó a decir. Punto. Entonces esto es delicado, extremadamente delicado, porque estamos hablando de que usted y yo, por ejercicio que hagamos, por comida sin gluten que comamos, créame, no pasamos de los 100 años. Sé que algunos van llegando, pero no pasamos de los 100. ¿Por qué? Porque este cuerpo caído tiene fecha de vencimiento. Se oxidó desde que salió del jardín. Pero me corresponde ser lumbrera desde que creí. Y la pauta que me va a mantener constante, desde la más niña hasta el más antiguo de los discípulos, es el haber visto a Dios. El haber visto a Dios. El mismo Señor Jesús, como hombre, se mantenía evocando el lugar que en el trono había dejado y quería volver a Él. Entonces, si usted y yo no tenemos esa visión de Dios, vamos a estar jugando a la religión y a la hipocresía, y la carne se dará gusto con cada uno de nosotros. Seremos carne de cañón para la carne. Nos devora por cualquiera de sus autopistas, nos come, hemos dicho, nos traga sin sacudirnos, porque necesito una visión de Dios. Cuando tengo una visión de Dios, el Señor Jesús no hace excepción de personas y trata con la misma caballerosidad a la mujer que había tenido 5 maridos y el que actualmente no tenía, no era su marido tampoco, como puede tratar a María, su madre, con la misma dignidad. Si alguien podría tratarnos y mirarnos por encima por nuestra falta de cultura y de sapiencia, sería pregunto, ¿qué no sabrá el Señor Jesús? Y vino a humillarnos con lo que sabe. No, hasta dejó que lo trataran. ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado Juan 7:5? O por ahí. El dueño del universo y sus alrededores. Porque entendemos por la fe que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y sabemos que el Señor Jesús fue el ente creador, según Colosenses capítulo 1. Entonces, en ese orden de ideas, Él viene, y es tan tremendo esto del Señor Jesús y su persona, que todavía en nuestra vanagloria, imaginen nosotros que somos, en el buen sentido de la palabra, ni aves de corral llegamos a ser. Me explico por qué.
Porque Él viene, aunque vino de arriba, a veces permitió en medio de nuestra ignorancia que lo miráramos así sobre el hombro, como si Él estuviera por debajo. Eso de ser creyente, qué tontería. ¿Cuál Jesús? Y cuántos otros improperios que tal vez no hayamos dicho, pero sí conocemos que se dicen. Entonces necesitamos ese asunto de ver a Dios. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar. Diga conmigo: Señor, permíteme verte para poder ver al Padre. Espíritu Santo, tú eres el único que me puede hacer nacer de nuevo, porque si no nazco de nuevo, ni puedo ver, ni puedo entrar a tu reino y obtener la vida eterna. Ayúdame. Te pido en el nombre de Jesús que me regales, amado Padre, el Espíritu Santo, porque tú has dicho que si yo, siendo malo, sé dar buenos regalos a mis hijos, cuanto más tú, que eres mi Padre que está en el cielo, me dará el Espíritu Santo si se lo pido. Así que en esta noche te pido el Espíritu Santo para que me haga nacer de nuevo y pueda ver a Cristo Jesús, para poderte ver a ti, amado Padre, y tener vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amigos.